Hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante porque a lo largo de la historia de la Iglesia no se ha comprendido con exactitud quién es el Espíritu Santo y cuál es la función que desempeña en nuestras vidas. Precisamente debido a que no se ha entendido correctamente la palabra de Dios o no se ha dado una interpretación justa, es que muchos grupos religiosos, incluyendo la Iglesia del Señor, ha tenido una enseñanza deficiente en relación a esta doctrina básica. En esta tarde vamos a estar analizando acerca de quién es el Espíritu Santo y cuáles son las actividades o funciones que desempeña para desenterrar todos aquellos mitos y falsedades que existen al respecto. Hay una cosa muy importante que debemos entender. La vida cristiana necesita poder para llevarse a cabo, y solamente es a través del poder del Espíritu Santo que podemos nosotros emprender este camino que el Señor nos ha trazado. Quiero leer para ustedes y que me acompañen en la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 1 versículo 8, este texto conocido de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo sabía muy bien que Él iba a ascender y que no íbamos a quedar solos, y dejó al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es ese poder que viene a nuestra vida, es Dios viniendo a nuestra vida, que nos da la fuerza, nos da el entendimiento, nos guía, nos lleva a conducirnos por esta vida cristiana, pero también nos da la facultad y la potestad de poder proclamar las buenas nuevas. De modo que en esta tarde estaremos analizando acerca de esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Poderoso Señor, en esta tarde, en el nombre precioso de Cristo Jesús, queremos una vez más ir a tu palabra, Señor, para comprender todos los misterios y verdades que tienes para nosotros, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de entender quién eres tú, y a través de tu santa palabra te has mostrado tal cual eres, Señor. Gracias, oh Señor, por la gran sabiduría que derramas a través de tu escritura. Llévanos a entender quién es el Espíritu Santo y lo que quiere de nosotros en nuestra vida. Gracias, Señor, te pedimos dirección en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Existen muchos mitos y falsedades que suelen girar en relación a la persona del Espíritu Santo. Es necesario quitar de nuestra mente todas estas ideas que no son correctas para comprender y saber que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está presentado en la palabra del Señor y es anunciado directamente a través de Cristo Jesús. Hay un capítulo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, que te invito a que leamos, porque en él nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca del Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesucristo, durante su ministerio, sabía que el tiempo se acortaba y que un día iba a tener que presentarse ante la muerte, ante la cruz, y resucitar al tercer día para ascender a la diestra del Padre. Pero Él sabía muy bien que a los creyentes no nos iba a dejar solos, y aquí en este pasaje habla de que Él iba a mandar otro Consolador, otro que está al lado, igual a Él, el Espíritu de verdad, para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero comenzar comentando con ustedes que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y si bien en la palabra de Dios no encontramos la palabra como tal Trinidad, sí vemos desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la presencia de un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, tenemos que entender
que el Espíritu Santo es Dios. Y hay varios versículos en la palabra del Señor que así lo demuestran. Vemos el Espíritu de Dios en la creación, antes de que todo fuese creado, como parte de la Trinidad, parte de ese Dios en tres personas. Pero también, por ejemplo, en el episodio de Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira venden una de sus propiedades y traen solo una parte a los pies de los apóstoles y son cuestionados por el apóstol Pedro, en ese momento Pedro les hace una referencia de que a quien ha mentido es al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, esto es, al Señor, a nuestro Dios. Dice Hechos capítulo 5 del versículo 3 al 4. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendiéndola no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca del Espíritu Santo y literal lo está mencionando como Dios, porque Él es Dios. Y Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo, por tanto habían mentido a Dios. Es importante entender que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es una persona, y las obras que Él realiza, las funciones que ejerce, son fundamentales para nuestra fe. Sí, porque es el Espíritu Santo el que dice la palabra, ha venido a morar en nuestros corazones, y es el que nos enseña, nos guía, nos cuida, nos dirige, hace que entendamos la palabra de Dios, y Él está con nosotros y aún intercede hacia el Padre con gemidos indecibles, dice la palabra. ¿Y por qué a veces no se entiende esto? Todo por ignorancia, porque no se estudia correctamente la palabra de Dios, y solamente la gente se deja guiar por lo que dicen tantas y tantas ideas erráticas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es una persona. Y cuando hablamos de persona, la personalidad incluye pensamiento, inteligencia, voluntad, determinación, individualidad. Una persona actúa con intencionalidad, es decir, puede tomar sus propias determinaciones. Ahora, hemos escuchado y de manera incorrecta que, como ya se dijo, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, una fuerza sobrenatural, una fuerza impersonal, pero todas estas definiciones son incorrectas, porque la palabra del Señor nos muestra en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo es una persona que actúa con intencionalidad, con individualidad, con voluntad propia. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, hay varias razones y yo quisiera que meditáramos un poquito acerca de esto. La primera razón, porque la Biblia usa pronombres personales aplicados al Espíritu Santo, pronombres que solamente se usan como yo, tú, él, se usan hacia una persona o para una persona. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo cuando Saulo había convertidose en cristiano, dice la palabra del Señor que mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban en la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En este versículo corto vemos dos frases o dos palabras que nos hablan que es una persona quien está diciendo esto. Cuando dice el Espíritu Santo apartadme, está hablando en primera persona, está hablando acerca de alguien que tiene existencia. Y cuando dice a la obra a la que los he llamado, también estamos hablando de que estas dos palabras se están atribuyendo al Espíritu Santo. Notamos pues que el Espíritu Santo es una persona que en este caso concreto está dando instrucciones inteligentes e intencionales acerca de la obra misionera que iban a desempeñar tanto Saulo y Bernabé. Hay otro versículo en Juan capítulo 15, versículo 26, que dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad,
que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Jesucristo está hablando acerca de otra persona, así como Él. Otra persona que en este caso recibe el nombre de Espíritu de verdad o Consolador, y es precisamente el Espíritu de Dios, aquel que iba a ocupar el lugar de Cristo cuando Cristo ascendiese y estar con nosotros y dar testimonio de lo que Cristo Jesús es y de lo que el Padre también es. También hay una segunda razón. A través del Espíritu Santo podemos experimentar compañía y comunión con Dios. Esto es muy importante, porque muchas veces en las iglesias se tiende a ir a dos polos opuestos. A veces se le adjudican situaciones o funciones al Espíritu Santo que no tiene. Se va más allá de lo que dice la Escritura. Pero también existe el otro lado opuesto, donde por tratar de no caer en una mala interpretación se mantiene al margen de la enseñanza del Espíritu Santo, y tampoco esto es correcto. En el sentido correcto podemos entender que en el Nuevo Testamento se nos enseña que a través del Espíritu Santo podemos tener compañerismo y comunión con Él, esto es, con Dios. Hay un texto que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es importante entender que podemos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al venir a nuestra vida a morar, hace que la parte que estaba muerta en nuestra vida, la parte espiritual, tenga un nuevo nacimiento o tenga un renacer o un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Y esto nos permite tener una comunión especial con Dios, con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos exhorta, y para ello nos enseña a través del Espíritu Santo a no pecar, a no resistir al Espíritu Santo, a no contristarlo. Y esto habla también de que el Espíritu Santo es una persona. Cuando nosotros fallamos, cuando hacemos algo indebido, incorrecto, estamos nosotros atentando contra Dios, y el Espíritu Santo, dice la palabra, que se contrista, se entristece. ¿Por qué? Porque es una persona. Al igual que cuando somos obedientes y nosotros tememos al Señor y obedecemos, el Espíritu Santo se agrada de lo que hacemos. También una tercera idea es que el Espíritu Santo lleva a cabo tareas personales. Por eso hablamos de que es la tercera persona de la Trinidad. Cosas personales, por ejemplo, Él nos enseña la verdad, Él nos conforta, Él nos confronta también. Cuando andamos en pecado, Él es el que redarguye nuestro corazón. Él nos guía, nos anima, Él está con nosotros. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Tan solamente puedo citar lo que dice Juan 14, versículo 26, si me acompañas allí en la palabra. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto es cierto. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y tenemos un tiempo devocional, un tiempo de meditación, hay ocasiones que nosotros de entrada no podemos tal vez entender el pasaje, pero cuando oramos a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos enseñe, Dios a través de su Espíritu nos muestra la verdad. Y en ese momento se hacen a un lado las sombras o las dudas que podamos tener, y claramente podemos entender todas las verdades espirituales que está en la palabra de Dios. Y sabemos que esto es un privilegio de los cristianos, solamente de aquellos que somos hijos de Dios. También podemos entender que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, Él pesa nuestras acciones y también nos amonesta. Ahora, en el caso de los perdidos, el Espíritu Santo se testifica a ellos. Por ejemplo, testifica a ellos acerca de Cristo Jesús, acerca de la verdad. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 32, que dice de la siguiente manera: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Y esto es importante que nosotros entendamos, porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida podemos ser testigos del Señor y poder dar evidencia de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo es, y esto a través del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo, en este mismo sentido, Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice Juan capítulo 16, y esto es cierto. Usted puede compartir de Cristo a alguien con los mejores argumentos que tenga, con la mejor dicción, con el mejor entusiasmo, pero si el Espíritu Santo no actúa y toma las palabras y toma los textos y los lleva al corazón del hombre, enseñándole y confrontándole con su pecado, es por demás que nosotros podamos estar predicando. ¿Por qué? Porque el convencer a un pecador de que está perdido es trabajo del Espíritu Santo. En resumen, podemos concluir y podemos pasar mucho tiempo más meditando acerca del Espíritu Santo, pero solamente nos cabe en esta breve cápsula entender que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y como tal merece nuestro reconocimiento, merece nuestra atención y nuestra obediencia. En resumen, podemos concluir que si el Espíritu Santo puede o se ha manifestado a través del Nuevo Testamento y así lo dice la palabra, Él debe de ser amado, adorado, obedecido y no buscar acciones que le aflijan, que lo entristezcan, sino por el contrario, buscar agradar al Espíritu que mora en nuestro corazón. Lo más sorprendente de todo esto es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipresente, eterno, omnipotente. Tan solamente basta leer lo que dice Hebreos 9:14 para entender todo esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros corazones, vuestras conciencias, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu eterno, como lo menciona este pasaje, el que llega a nuestra mente y limpia nuestro corazón y nuestra mente de toda aquella obra muerta para servir al Señor. Hay muchos otros nombres con el cual se conoce al Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, por ejemplo el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la gracia. Pero hay una cosa muy importante que debemos entender. Todo cristiano necesita la guía, la dirección, necesita la cobertura y el poder del Espíritu Santo para caminar en una vida cristiana. Si nosotros vemos la vida de Jesucristo, desde que Él llega a esta tierra hasta que asciende después de haber resucitado, vamos a entender que toda su vida, su ministerio, la pasión y resurrección, todo fue a través del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se veía en su vida. Como hombre, Él dependía del poder del Espíritu Santo, tanto en la tentación, como en la predicación, como en todo su ministerio. Vemos que siempre Él estaba guiado por la dirección del poder del Espíritu Santo en su vida a través de la voluntad del Padre desde los cielos. Y llegó a la muerte y pudo soportar la muerte de cruz y aún se levantó con poder debido al poder del Espíritu de Dios en su vida, porque Él es Dios. Es algo que tal vez no puedas entender, como Cristo, siendo hombre, fue también Dios y también tuvo la presencia del Espíritu Santo en su vida. No lo podemos entender o no lo podemos explicar. Lo que sí podemos declarar que Dios es tres personas. El Espíritu Santo es el que produce la obra más importante en nuestras vidas, que es la salvación, la regeneración. Y quiero concluir con un versículo en Efesios capítulo 1, del versículo 13 en adelante, para que veas tú la gran necesidad que tenemos de que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestra vida y esté con nosotros a cada momento. Y de hecho lo está, porque este texto que vamos a leer habla de que hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13.
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué gran bendición tenemos, querido hermano! De saber que en nuestro corazón está el Espíritu de Dios, y que en esta vida, si bien es difícil porque es un mundo caído, una vida llena de tribulación, de pruebas, de situaciones, podemos vivir de victoria en victoria a través de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa en nuestro corazón, con el cual hemos sido sellados porque pertenecemos a nuestro Dios. Esta noticia o esta verdad nos invita a vivir para el Señor, nos invita a saber que el Espíritu de Dios es la persona de la Trinidad que mueve mis entrañas, que mueve mi ser para seguir adelante. No es una fuerza activa, no es una fuerza sobrenatural, sino que es Dios viviendo en nuestro corazón. Espero que cada uno de nosotros podamos entender esta verdad y exaltar a nuestro Señor, porque tuvo bien hacer morada en nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, con tu poder.
sí. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, lléname. Bondadoso Señor, te damos gracias, porque este Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo ha venido en nuestra vida, Señor. Y hemos sido sellados por tu gracia y sabemos que podemos tener ahora una vida diferente, una vida recta, temerosa delante de ti, no por nuestras fuerzas, Señor, sino porque tú moras en nosotros. Gracias, Señor, porque has venido a ser morada en nuestra vida. Perdona todas nuestras faltas, todos aquellos momentos cuando ofendemos tu nombre y hacemos que se entristezca el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por el contrario, a ser llenos de Él y vivir para ti plenamente. Ser guiados y controlados por el Espíritu tuyo para obedecer y hacer tu voluntad, para proclamar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que esté listo y quiere escuchar de este hermoso evangelio, Señor. Gracias por este día y gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y agradezco al Señor por esta lección que nos da nuevamente y esperemos seguir contactándonos a través de este medio para seguir estudiando la poderosa palabra de nuestro Dios. El Señor te bendiga.